grabación, no hay problema. Perfecto. Entonces yo decía de que entonces esta asignatura se centra primero en que necesitamos manejar conceptos básicos de la economía, saber la importancia que la ingeniería agrícola, la importancia que, que tiene entonces la asignatura de economía y sobre todo manejando estos conceptos, sabiendo la importancia, cómo van a aplicar ustedes esto de la economía ya al campo de la profesión de ustedes. Entonces, ese es un primer objetivo y yo pienso que es básico, es elemental que así lo hayan definido. Entonces, no solamente nos quedamos en los conceptos por conceptos, no quedamos solamente en la importancia, sino que todos los elementos que maneja la economía agraria tenga aplicabilidad ya en el desarrollo, en el campo profesional de ustedes. Ahora, ¿cómo nos podemos explicar este primer objetivo? De hecho, yo digo muy sencillo, cada uno de ustedes hipotéticamente pónganse a pensar, van a plantar, van a plantar o sembrar un cultivo determinado. Pero esa actividad que la hacen ustedes, necesitamos conocer cuánto implica, cuánto voy a invertir, por ejemplo, para hacer esa actividad. Y cuando digo invertir, no solamente tenemos que pensar en el recurso dinero. Ahí vamos a tener que ver, va a haber algunos otros factores. Por ejemplo, si usted no tiene tierra propia, a lo mejor tenga que arrendar. Y cuando tenga que arrendar un terreno, de hecho usted va a pensar ya en un recurso adicional que es el dinero para poder arrendar ese suelo. De hecho que va a tener que prepararlo al suelo. De hecho que va a tener que pensar en algunos insumos que va a necesitar para manejarlo al cultivo, posiblemente desde la fertilización, todo el manejo agrotécnico del cultivo, todos los productos fitosanitarios que va a necesitar ese cultivo, toda esa cadena que va a ir manejando, necesitamos tener entonces ir llevando un registro contable para poder hacer en un momento dado lo que va a generar el costo de producción de su cultivo. Y costo de producción, si estamos hablando de animalitos, estaríamos hablando cuánto me va a costar entonces implementar un hato ganadero. Cualquiera de esas líneas, yo estoy más hablando para la parte agrícola, en cualquiera de esas líneas, digo, sea de cultivos, manejo de animales, etcétera, siempre y siempre todo será necesario, manejando conceptos básicos, vemos entonces la importancia de la economía y sobre todo, como digo, la aplicabilidad que tiene eso para en lo posterior, una vez que usted ya coseche su producto, que el acto mismo de cosechar también tiene inclusive un costo económico, la cosecha. Tendrá que estar pensando en mano de obra que va a invertir desde la preparación del suelo, eh, todo el manejo, como digo, de las labores culturales que generará que demandará ese cultivo hasta cuando cosecha y más allá de la cosecha, porque también tendrá que ver, a lo mejor toque transportar ese producto, a lo mejor tocará entregar a las puertas de una empresa y todo eso genera un egreso económico a usted, tiempo, que el tiempo tiene que ser valorado también en función monetaria para hacer los cálculos para que usted, su esfuerzo, su tiempo invertido, no sea un tiempo perdido, sino eso tiene que estar considerado para la tasa de la rentabilidad. Es decir, yo gané o perdí o me dio igual en ese trabajo de tal o cual. Entonces, el otro objetivo es analizar las funciones básicas de los sistemas económicos para justamente poder utilizar los recursos que yo estuve diciendo, la producción tanto de bienes, para poder satisfacer una determinada necesidad. Cuando usted entra a un campo productivo, cuando empieza usted
se proyecta a implementar una siembra de cultivos, es porque usted siempre está pensando en que va a necesitar o necesita satisfacer necesidades. ¿Hacia dónde está orientada esa satisfacción de las necesidades? Primero empieza por la satisfacción de las necesidades individuales propias de ustedes, porque cada quien va a emprender una actividad, pero yo estoy pensando decir, o sea, no puedo aventurarme para decir voy al abismo sin saber qué es lo que va a ocurrir. Si emprendemos una actividad, siempre estaremos pensando de que en esa actividad quede algún remanente. Ese que quede algún remanente, estamos pensando posiblemente en, eh, en valores monetarios y que usted pueda tener entonces una ganancia o rentabilidad económicos de toda esa actividad que usted desarrolló. Satisfaciendo una necesidad individual. De hecho, usted va a satisfacer también necesidades del colectivo. ¿Hacia dónde está orientado esa producción en la cual usted emprende? Entonces siempre estará pensando en un mercado, que en ese mercado le van a dar acogida a su producción y entonces a través de ese mercado vamos a satisfacer demandas de otro grupo colectivo ya de la sociedad. Satisfacciones de necesidades individuales y luego a satisfacer necesidades colectivas. Si en algo de esto, en todo mi discurso hay alguna inquietud, me alzan la mano y me paran en el momento que ustedes crean conveniente, no hay ningún problema. Me interrumpen, no es con toda la confianza del caso. Entonces, este es el objetivo por el cual señalo la necesidad o el hecho de que dentro de su plan de estudios esté contenido esta asignatura que se llama Economía Agraria. Ahora veamos, para entrar al primer capítulo, el primer capítulo conforme socializamos en la clase anterior, habla de los factores de producción en la actividad agraria. Ese es el primer capítulo que tenemos que estudiar. Y dentro de eso, pero entonces primero se hace necesario partir del concepto de al menos estar claros en qué es lo que significa la economía. La economía agraria es un tema ya un poco más vinculado al campo nuestro. Entonces, economía como economía también es un término bastante general. Y entonces en la economía estamos definiendo como la ciencia, es toda una ciencia que estudia las leyes que rigen las relaciones de producción, cada aspecto sobresaliente, yo le he puesto de diferentes colores. En este aspecto está leyes que rigen las relaciones de producción, voy a después ir explicando cada uno de ellos, la distribución y consumo de bienes y servicios que están destinados a satisfacer las necesidades humanas. Esto de las necesidades humanas que ya hablé en la parte de los objetos. Igualmente, entonces, la economía estudia la forma en que la economía nacional hace uso de los recursos naturales, los recursos sociales, los recursos financieros y económicos. Aquí miren cómo va conjugándose un sinnúmero de elementos. No es solamente pensar en el recurso económico. Entonces hay financieros, hay sociales, hay recursos naturales. Problemas que están relacionados netamente con el agro para la producción y comercialización agropecuaria. Muchos de ustedes, digo, van a emprender en este tipo de acciones, pues por lo tanto, entonces la economía resulta ser entonces, un instrumento fundamental dentro de esta actividad. Y la economía agrícola, entonces la economía agrícola estudia entonces las interrelaciones causales entre lo que ocurre en el agro, lo que ocurre también fuera del agro, dentro de su propio sector, que es la agricultura, la caza, la pesca, la ganadería, la silvicultura. Esta es entendida como la macroeconomía.
Perfecto. Y entonces aquí, ahora aquí es posible que estemos medios confundidos por algunas, si es que no en asignaturas anteriores no tuvieron la oportunidad a lo mejor de que les hablen de relaciones de producción, asunto de qué es lo que se entiende por un bien, qué se entiende por un servicio, y, y en el tercer concepto que de la economía agrícola, todos los factores interrelacionados que ocurren en el agro y lo que ocurre fuera de él. Voy a comenzar por este tercer aspecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tendrá que ver el hecho de que usted siembre? Voy a poner como ejemplo, que ustedes empiecen en un proyecto de siembra de maíz, como ejemplo, y eso entonces podrá ser para cualquier cultivo. Entonces ustedes emprenden la siembra del maíz. Y en la parte del concepto dice, tenemos que estar viendo todos los factores las causales que ocurren dentro de mi sector y fuera de mi sector, fuera del sector agrario. Entonces yo digo, ¿y qué tendrá que ver? ¿Qué es lo que tendrá que ver cuando, cuando eh, en este trabajo de que yo estoy desarrollando un cultivo? ¿Y qué es lo que digo? Tendrá que ver todas las cosas que estén ocurriendo fuera del sector agrario. Miren, usted entonces en este momento está con la plantación de su maíz. ¿Cuánto le va a incidir esa plantación que en este momento tenga usted de maíz si en este momento el gobierno nacional, que está fuera de la parte específicamente del agro nuestro, pero en un momento dado viene, por ejemplo, y toma medidas, por ejemplo, estas últimas que están en aprobación, las medidas económicas, entonces hace ver de que desde fuera, relativamente fuera del agro específicamente, pero las medidas económicas del gobierno van a afectar directa o indirectamente su proyecto. Entonces, por ejemplo, digo, entonces, ¿cómo me explico entonces esta influencia de los factores que no estando específicamente dentro del agro, pero pueden incidir en ese trabajo? Entonces, una medida, una política, digo con así un extremo, un ejemplo extremo para poder clarificar de mejor manera. ¿Qué tal si el gobierno nacional, como ejemplo, toma la medida, dice, cerramos las fronteras de que el Ecuador definitivamente no puede sacar en lo absoluto ningún producto agrícola hacia el exterior? Entonces, de hecho, el trabajo que usted está haciendo va a tener una incidencia positiva o negativa, dependiendo de esa medida, va a tener influencia en su proyecto, en su actividad que está iniciando. Ustedes podrán rápidamente pensar de qué es lo que podemos ganar si cierran la frontera hacia el medio externo, hacia otros países, hacia el exterior, y quedamos exclusivamente dependiendo del mercado nacional. Entonces observen eso de que puede ser en un momento dado muy favorable, porque entonces sí, no dependeríamos de los productos que entran desde fuera y estaríamos dando posiblemente, abriendo un escenario al agricultor nacional para que pueda ampliar su oferta y satisfacer la demanda nacional. O puede ser también que se dé un proceso adverso, que en cambio el Ecuador tenía un mercado, tiene abierto, tiene garantizado la venta en el mercado exterior, y que ahora con esa política de que el cierre de la frontera al exterior, entonces en cambio limite a ese productor y tenga en cambio, quede con una producción a nivel nacional posiblemente sin poder vender toda su producción en el mercado nacional.
Por ejemplo, yo digo, vamos en vez del maíz, hablemos para que me puedan entender esto en el caso de los bananeros. En el caso de los bananeros, tomen en cuenta que el Ecuador en estos momentos está más o menos entre el tercer y cuarto puesto de los países en exportación de banano. Estamos vendiendo en el exterior el banano. En el ejemplo no consentido, que el país entonces cierre las fronteras por una medida política, cierre las fronteras, el Ecuador, en la parte agrícola, entonces en la parte del banano, de los productores bananeros, prácticamente les estaríamos afectando por el cierre de esa frontera, por la, por la imposibilidad de seguir exportando el banano hacia el exterior, y entonces un mercado nacional que posiblemente nos saturaríamos de ese producto, a lo mejor con eso el precio tenga que bajar totalmente. Entonces afectamos ahí el producto. Ojalá me pude hacer entender de que entonces una misma actividad de pronto, perdón, una misma ley política puede en un momento ser favorable o a lo mejor le puede perjudicar dependiendo entonces de la situación en la que se encuentren los productores. Hablé del caso del maíz, hablé del caso del banano, como ese factor que no estando dentro exclusivamente, o más bien digo que siendo un problema exclusivamente del agro, pero una medida fuera, aparentemente fuera del agro, una medida de carácter nacional puede tener incidencia en el sector agrícola. Y esa incidencia puede ser positiva o a su vez puede ser una incidencia netamente negativa. Bien, entonces, si no hay inquietudes, sigo yo. Aquí asoma el otro término que se hizo mención en la parte del concepto de economía. El concepto de economía utiliza este término que se llama las relaciones de producción. ¿Y cómo son? ¿Y qué se entiende como relaciones de producción? Conjunto de relaciones económicas que se establecen entre seres humanos independientemente, dice, de su conciencia y de su voluntad en el proceso de producción, cambio, distribución y consumo de los bienes materiales. Quizá para entendernos un poquito, quizá hasta acá, desde la parte conceptual, a lo mejor no nos ayuda mayormente en esta descripción. Los seres humanos vivimos en función de las relaciones de producción. Por ejemplo, hablemos netamente de los productos agrícolas. Los de los productos agrícolas, el mercado lojano se abastece y puede satisfacer la demanda de los lojanos en función de otros sectores eh, que producen bienes agrícolas. Sin ir muy lejos, por ejemplo, Chantaco, Chuquiribamba, del Cisne, Malacatos, Vilcabamba, llevan la producción hacia la cabecera cantonal de Loja. Allí tienen ahí mercados, ahí entregan sus productos, en esos mercados son distribuidos al resto de la población que lo necesita. Pero la gente que van llevando esos productos, en cambio en los mercados de la ciudad de Loja, compran también productos que en cambio no tienen en los lugares donde yo cité, no están ahí presentes por decir, en los mercados de Malacates, Vilcabamba, Chuquiribamba, Chantaco, El Cisne, etcétera, Saraguro, por ejemplo, tienen que ir comprando en cambio de los productos que no disponen en sus localidades. Claro ejemplo, por decirles la sal. La sal no producimos en ninguno de esos lugares que los mencioné. La sal viene desde la costa. Entonces, miren, esto a manera de intercambio
de los lugares de donde viene la producción hacia un centro comercial y de ahí sale también productos hacia los otros lugares que les menciono, estaríamos hablando de relaciones de producción. Y estas relaciones de producción cambian con el tiempo de determinadas formas de relacionamiento. Algunos recordarán ustedes de que en algunos pueblos, inclusive en algunas provincias de nuestro país, aún todavía supervive una relación de producción mediante el trueque, el intercambio de un bien agrícola con otro bien agrícola. Es decir, por decir, si yo tengo maíz, pero no tengo papa, y el otro, en cambio, el otro tiene papa, pero no tiene maíz. Entonces empató muy bien para intercambiar esa producción. Se ponían de acuerdo un buen tanto de una cosa con un buen tanto de otra cosa, o determinado peso de una cosa con determinado peso de otra cosa, simplemente cambiaban. Y eso se llamó el trueque. Se ponían de acuerdo en los pesos y ya. Y no hubo de por medio el dinero. No hubo de por medio el dinero. Entonces esas relaciones de producción tienen que ver, la forma de relacionamiento de producción tienen que ver con lo que se llama, dependiendo del modelo de desarrollo que tenga un determinado país. Generalmente en el modelo que el Ecuador en este momento estamos prácticamente en un modelo de desarrollo capitalista, de por medio para todas estas relaciones de producción, de por medio está el dinero. El dinero es un medio por el cual podemos acceder a los bienes y servicios. Y a ese acceder a los bienes y servicios, entonces estaríamos hablando de relaciones de producción. Aspiro que esté claro esta parte de ahí. Luego viene otro concepto dentro de las relaciones de producción. Viene el otro concepto de las fuerzas productivas. Entonces, primero, entonces, en las relaciones de producción, ¿para qué le sirve a usted de entender esta relación? ¿Cómo es esa relación? Si usted va a trabajar, entonces, estamos con el asunto de la asignatura de la economía. Entonces, de la economía, si vamos a intercambiar, si estuviésemos ahorita vigente el trueque, perfecto, entonces tendríamos que estar viendo potencialmente un mercado que voy a yo intercambiar a ese nivel para más o menos establecer mi cuantía, cuánto yo tengo, cuánto yo necesito cambiar con otro producto para también, en eso también yo no salir a la pérdida. Es decir, todo se tendría que manejar en una fase de contabilización. El otro elemento que asoma en este concepto es las fuerzas productivas. ¿Cuáles son, quiénes, cómo se los define a las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas son los elementos que el hombre transforma a través del trabajo para generar los bienes. Y esta generación de bienes es justamente para poder satisfacer una necesidad, o para poder satisfacer la subsistencia de ese ser humano. Y el mismo ser humano se convierte en una fuerza productiva porque él desarrolla trabajo. Al desarrollar el trabajo, entonces el mismo hombre se convierte en una fuerza productiva. Es decir, estos elementos son conceptos que se manejan dentro de la economía y entonces tendríamos que irnos familiarizando con estos términos. Entonces esta fuerza productiva, como digo, es el propio hombre y con su trabajo que traen todos los bienes que transforma en función de ese trabajo. Hacemos a otros entendiendo que ojalá que se haya podido asimilar estos elementos, esos términos. Perfecto. Una vez que manejemos relaciones de producción, fuerzas productivas, todavía quizá nos falta aclarar lo que significa un bien, lo que significa un servicio.
Pero entremos entonces al sector productivo de la economía ecuatoriana, a los sectores, por lo menos para que conozcan cuáles son los sectores productivos de la economía ecuatoriana. Siempre estamos hablando, siempre de repente escuchamos el sector productivo de tal cosa. Y aquí solo, si es que si no lo conocían, o muchas veces, yo siempre les digo a mis muchachos, el sector agropecuario y minero, el sector agropecuario y minero se llama sector agropecuario y minero o primario, ocupa el primer puesto dentro de la economía nacional. Repito, sector agropecuario y minero primario ocupa el primer puesto en el desarrollo económico, en el desarrollo de la economía ecuatoriana. Y siendo aquí uno del primer sector que ayuda al desarrollo de la economía ecuatoriana, yo puedo hacer una crítica, decir, en cambio, ¿cómo es atendido el sector agropecuario por parte del Estado? Debiera ser así mismo en ese término, el primer sector en atención a las políticas de desarrollo que necesita el sector agropecuario. Pero ustedes saben de que lamentablemente el sector agropecuario, en una sociedad que es dividida en clases sociales, una clase que pertenece a la clase pudiente, a la clase de los ricos, y otro sector agropecuario que pertenece al sector pobre, pequeño agricultor, el mediano agricultor, lastimosamente las políticas están orientadas a favorecer determinados sectores dependiendo de su interés político-económico. Y allí se trastoca todo esto que está ubicado, el sector agropecuario en primer lugar, para un sector que no podemos acceder a esos privilegios, estamos prácticamente rezagados en la atención por parte del Estado. No sé si en esto me pueden ustedes dar la razón o me dicen, no, sabe que no, yo no veo así las cosas. Entonces me explico, en este primer aspecto, siendo el primer sector en la economía nacional. ¿Por qué digo primer sector? Porque genera la mayor fuente. Por ejemplo, el sector agropecuario genera casi cerca del 50% de empleo en el país. Es decir, el sector agropecuario casi utiliza la mitad de la población ecuatoriana de mano de obra para desarrollar la parte agropecuaria. Y si ahorita es el gobierno nacional, ahorita se está quejando tanto de una pobreza, de una crisis tremenda, allí hay una solución, si se apuntalará, si hubiese una política que apuntale muy bien al sector agropecuario, apuntalando al sector agropecuario genera las fuentes de empleo para la población nacional. Como digo, casi cerca del 50% de mano de obra utiliza el sector agropecuario. De ahí no diga el sector minero, pero entonces yo digo, son testigos ustedes de que en una sociedad, en cambio, dividida en clases sociales, lastimosamente, entonces el sector agropecuario tiene otro, yo diría, otro color, otro destino. El sector agropecuario, el gran empresario, tiene los privilegios de las políticas nacionales. En cambio, el mediano productor, el pequeño productor, ustedes conocen muchas de las veces que ni siquiera tenemos acceso, por ejemplo, a la capacitación, al acompañamiento permanente de las instituciones estatales. Que no se hable del crédito, los créditos con intereses inaccesibles para un pequeño propietario, con falta de capacitación. Pequeño productor está generalmente cedido a los terrenos, los que tienen terrenos generalmente, la mayoría de ellos son de ladera, tenemos que trabajar en terrenos prácticamente de ladera. Hablando de la provincia de Loja, aquí un dato, en la provincia de Loja el 95%
de las tierras cultivables, el 95% de las tierras cultivables son de ladera. Solamente el 5% restante pertenecen a pequeños valles, que no son muy extensos, son pequeños valles. Voy a citar brevemente, ojalá no me olvide, no se me quede nada. Empecemos por la parte sur, los pequeños valles de Zapotillo, los pequeños valles de Macará, el pequeño valle de Espíndola, con el Ingenio, por ejemplo, en Espíndola. Hablemos otro, pequeñas extensiones, el valle de Catamayo y Saraguro, el cantón Saraguro, que tiene un valle muy pequeño, pero altamente productivo, que se llama el valle de Sumaipamba. Entonces, y acá en el Cantón Loja, me estoy olvidando, y acá en el Cantón Loja estaríamos hablando de los valles de Malacatos y Vilcabamba. Y de ahí pare de contar, porque ya no tenemos más valles representativos. Todos estos valles representarían entonces el 5% para poder desarrollar las actividades agrícolas con menor problema, por ejemplo, para la labranza de los suelos. Pero entonces el 95% de los agricultores, que son pequeños propietarios de agricultores, están prácticamente con acceso, tienen sus tierras que son de ladera. Y ahí hay que sumarles más otros factores. Son suelos de ladera, pero son suelos, por ejemplo, generalmente muy ácidos. Ahí nomás ya se dificulta el cultivo, plantar cultivos con toda facilidad. Entonces vienen este tipo de limitantes, que en cambio los grandes empresarios no están en esa realidad. Ustedes conocen que los grandes empresarios generalmente están ubicados en la región costa. Ahora están abriendo ya más espacios, están abriendo espacios por la parte amazónica, lugares donde finalmente el desarrollo de la agricultura no tiene tantos inconvenientes. Entonces, allí la agricultura que ellos desarrollan es la agricultura que se llama la agricultura convencional. Agricultura convencional. La agricultura convencional está referida a la utilización de los agroquímicos, una agricultura netamente de agroexportación. Ellos son los que están generalmente más para la venta de los productos agrícolas al exterior, en manos de las empresas grandes generalmente están. Y ahora, por ejemplo, hablamos del banano, está las grandes empresas del café, cacao mismo, nuevos mercados que se han ido abriendo, como por ejemplo las empresas ahora exportadoras de flores. Se está hablando de nuevos cultivos, por ejemplo la pitahaya, y así por el estilo, el abacá. Son nuevos cultivos que están abriendo mercado en el contexto internacional, pero que generalmente está en manos de la gran empresa de ese tipo de cultivos y superviven sus mercados en función del mercado internacional. Entonces, ¿y ellos qué más hacen? Además de la utilización de los agroquímicos, está también la utilización de la alta tecnología, generalmente la utilización de la tecnología de punta, que favorece, desde luego, a optimizar de mejor manera los recursos. Optimizan los recursos, pero hay que ver también acá, mientras más tecnología utilicen, la tecnología despacha mano de obra. La tecnología va eliminando mano de obra. Sí han tenido la posibilidad de ustedes de conocer que la agricultura convencional, la agricultura de alta tecnología, mientras más tecnología utilicemos, vamos a tener el problema de que cada vez
nuestros trabajadores se van quedando en la desocupación. Hagamos el ejemplo más sencillo. Un tractor agrícola. Quiero que todo el mundo, ustedes ya lo conocen, un tractor agrícola. Perfecto. Un tractor agrícola. Utilicemos nosotros un tractor agrícola. Un tractor agrícola puede hacer la labranza. En 2 horas tenemos preparado una hectárea de terreno. En 2 horas podemos preparar una hectárea de terreno, con rotura y cruz. En cambio, con los sistemas de labranza tradicional, ¿cuáles son los sistemas de labranza tradicional para nosotros? O es todavía sí, la clásica yunta, los animalitos, los bueyes que arrastran un arado y ahí va una persona. Miren que para arar esa misma hectárea, nosotros, y para arar esa misma hectárea, nosotros necesitamos mínimo 10 yuntas y ahí labran y preparan esa hectárea en un día. Lo que el tractor, el tractor solamente operado por un conductor, en cambio en 2 horas ya prácticamente nos termina de hacer ese trabajo. Ahí pueden ver entonces ustedes los beneficios, las ventajas que trae la tecnología, pero a su vez también trae desventajas para otros sectores. Allí entonces entra el juego de ver qué es cómo hacer, qué priorizar, si es que nosotros vamos pensando en función de mano de obra. El segundo sector está dado por el sector industrial o secundario que se llama, y el tercero se llama el sector de servicios o sector terciario. Veamos en el sector agrícola, señalé, por ejemplo, el sector agrícola está representado en el primer sector, entonces para el sector agropecuario, entonces nosotros tenemos banano, café, como digo, ahora estamos ya entrando en el país en nuevos cultivos. El caucho, por ejemplo, nunca ha perdido espacios. Pero como digo, ahora estamos entrando con nuevos cultivos, como por ejemplo esta de la pitahaya, no sé si han escuchado, es como un cactus que ahora está con una demanda ya internacional. El café, sobre todo el café orgánico, ahora le están dando mucho peso, que sea producido orgánicamente. Y ahí veamos, en cambio, si la agricultura convencional permite satisfacer esa demanda. ¿Quiénes están o estamos haciendo agricultura orgánica? O sea, lo contrario de la agricultura convencional se llama la agricultura alternativa o se llama agricultura agroecológica, se llama agricultura permacultural, cualquiera de esos nombres y otros más son sinónimos. Entonces, a la diferencia de la agricultura convencional, en la agricultura alternativa, agricultura ecológica, agricultura agroecológica, elimina la utilización de los agroquímicos, de los tóxicos, y se va por una línea de utilización de recursos propios de la zona para poder aprovechar sus propios vegetales, sus propias frutas, sus propios desechos orgánicos, excrementos de animales, etcétera, para ir preparando materia orgánica, biofertilizantes, bioinsecticidas, biofungicidas, es decir, y vamos por la línea alternativa. En el sector forestal está el roble, está el laurel, el caucho, el guayacán, maderas de mucha demanda en el mercado nacional e internacional, la teca de alto valor en la industria maderera, mangle, por ejemplo, canelo, y podemos poner muchísimos otros ejemplos de maderas que están ya con valor comercial. En el sector ganadero, principalmente sobresalen el ganado vacuno, está el ganado porcino, caprino, están las aves de corral. Las aves de corral en sus diferentes manifestaciones, desde las gallinas, podemos citarlos allí, y una infinidad de posibilidades que aquí en este mercado nos brinda. Y en el sector pesquero, que está toda esta la parte agropecuaria, en el sector pesquero
pesquero quizá para el país, también para poder estar ubicados como primer sector de aporte a la economía nacional. Hay dos factores que nos ayudan, si es que somos creyentes en Diosito, podríamos decir que Diosito nos dio estas corrientes, tanto la corriente fría de Humboldt como el fenómeno del niño, que son estas dos corrientes que nos ponen en unas situaciones súper especiales para el país, para en esos momentos poder desarrollar el mercado pesquero. La corriente fría permite o arrastra determinadas especímenes marinos, en otros ausenta, igual como la del fenómeno del niño, y abre un mercado y genera fuentes de trabajo a la gente, posibilita entonces desarrollar sus economías, aunque estas corrientes también nos traigan otros fenómenos, como fenómenos que perjudican económicamente al país. Ustedes saben que se acerca el fenómeno del niño, ya vienen las lluvias torrenciales, las inundaciones en la costa. Igual sucede con la corriente fría del Humboldt, donde sectores como la provincia de Loja también resulta ser afectado por las sequías en cambio de esta corriente genera. Y ahí viene todo un poco de fenómenos, porque es necesario que conozcan todo esto. Todas estas cosas de pronto ustedes tengan presente, porque estos fenómenos son cíclicos. Y estos fenómenos cíclicos hace que usted tenga que conocer para poder proyectar su plantación o su proyecto de plantación de determinada línea de producción en la parte agrícola. Las especies más comercializadas dentro y fuera del país, nosotros tenemos a nivel nacional, realmente el atún, el camarón, hay la corvina. En estos momentos hay los criaderos ya de truchas que está ganando espacio, entre ellos la trucha, está el cham, está boca chica, se llama la langosta, sobre todo la langosta de agua dulce que empieza también a abrir mercado muy esperanzador. Tenemos, por ejemplo, en la línea del camarón, que se convirtió en un mercado también potencialmente generador de divisas. En el camino se han presentado problemas en la producción. Uno se llama la mancha blanca, que es la que generalmente los camaroneros le tienen temor a esta enfermedad, porque donde cayó esta enfermedad prácticamente muchas de estas empresas se han llevado a la quiebra. Entonces, repito, estos datos he permitido plantearles para poder ubicar el sector de donde ustedes están van a salir con su título, ustedes van a salir ingenieros agrícolas, están perfectamente relacionados con el sector agropecuario. Entonces diríamos, somos los primeros, somos los que estamos ahí a la cabeza sosteniendo la economía del país. Si ustedes van a ser profesionales y tienen que ayudar a generar justamente, a mejorar el sector agropecuario, pues desde el campo de donde les toque desempeñar. Y como tal, también tratar de sostener y mejorar ese primer sector de la economía nacional. Algunos irán por la línea de mejoramiento genético, otros mejorarán sistemas de riego, otros mejorarán las variedades. ¿Cuántas cosas harán acá? Y este sector agropecuario, ¿por qué? Digo, también está en el primer lugar. Hasta por una situación, una deducción lógica. Todo ser humano comemos. No hay un ser humano que diga yo no como. Y como es, entonces, los seres humanos dependemos entonces del sector agropecuario, pues como tal, entonces el sector agropecuario se ubica justamente en el sector que genera esa economía. Por lo tanto, el gobierno debería de ser toda la atención prioritaria a este sector. Desde luego, sin desmerecer los otros sectores, pero debería de ser economía del país. Con eso, no estaríamos pensando en que tenemos que comprar maíz en determinadas épocas del año, no estaríamos pensando en que tenemos que comprar arroz en determinadas épocas del año, y así por el estilo. No tendríamos que estar comprando soya,
De la soya casi nosotros dependemos casi cerca del 95% compramos. Solo el 5% producimos aquí a nivel nacional. Entonces, cosas así, ejemplos de esta naturaleza, nos permitiría a nosotros, cada vez, si vamos mejorando con una política, apoyada con una política estatal, entonces el sector agropecuario se desarrollaría de mejor manera. Muy bien. No sé si no hay inquietudes. No hay inquietudes de nadie. ¿Sí o no? Bien. Entonces, sigamos con esta. El sector agrícola, yo digo, debe tener la prioridad también de la atención estatal, la atención del gobierno, la atención de las otras instancias que quedan después del gobierno, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agrocalidad, el MIES, y bueno, y tantas instituciones que de alguna manera están ligadas a los municipios, las prefecturas. El sector agrícola dice, provee empleo 40, pero aquí está datos el 40. Entonces yo he redondeado, digo, casi a la mitad de la población, prácticamente casi a la mitad de la población. Entonces, y aporta, mire, sí, de divisas que ingresan al territorio nacional. Es decir, el sector agrícola, el sector agropecuario es clave en el desarrollo del país. De ellos, 50% de divisas, 40% de empleo. Yo puse 10% más. Pero bueno, hablemos entonces en datos más concretos. 40% de empleo, pero 50%, la mitad de todo lo que necesita el país para su desarrollo económico, está en la parte agropecuaria. Por lo tanto, jóvenes, sintámonos hasta cierto punto un poco orgullosos de estar involucrados nosotros en este sector. Tenemos la posibilidad nosotros de generar justamente esa riqueza nacional. Pero también no tenemos que olvidarnos que también tenemos que nosotros convertirnos en los que tenemos que exigir, siendo los primeros, pero a exigir también para que las políticas estatales estén orientadas también a atender de mejor manera a este sector. Luego, se llegan a producir una gran cantidad de alimentos, tenemos fibras y otros productos que brindan la posibilidad de alimentar y vestir a la población. Además, se obtienen insumos para ser empleados en el proceso industrial. Entonces, en algunos casos, ustedes van a ver de que muchos todavía de algunas materias primas que tenemos acá en el país, lamentablemente ni siquiera los explotamos muy bien. Pongamos como ejemplo el ágave o los clásicos pencos. Digo, se me pone en este momento así el caso. Pero usted recorre por sectores empobrecidos y de pronto usted ve ahí esas plantitas que están en las laderas por las rocas, porque es una plantita que no exige mayormente buen suelo. Y abundan en las partes más rocosas. Ese medio, fíjese, sería una posibilidad para poder generar otra fuente de ingreso. Si es que industrializamos eso, por ejemplo, todita esa materia se puede procesar y de ella podrían incursionar todo un mundo de las artesanías. Quizá eso aquí en la provincia de Loja, porque de alguna manera en otros lugares sí se ve que estas pencas, estos pencos, están siendo utilizados. Por ejemplo, Ambato, creo que desde la Sueita hacia el norte ya se están dando utilidad a estos tipos de vegetales que de pronto pasan por desapercibidos. Entonces, de eso son fibras que podemos utilizar. En otros casos hay cultivos que son autóctonos nuestros, que son propios, son nativos de aquí de la región andina, pero que con la introducción
de nuevos cultivos y de nuevas formas de alimentos que nos ofrecen en el mercado, como los enlatados, por ejemplo. En cambio, cultivos tradicionales nuestros, en cambio, están corriendo el peligro de extinción. Están prácticamente desapareciendo. En ello, por ejemplo, hay que citar los clásicos mellocos en la línea de las familias de las oxalidáceas, los mellocos, están las ocas. Yo creo que nadie de ustedes ya posiblemente conozca un producto que se llama la mashua, que recién, no tan reciente, pero ya quizás hace un año, eh, una, un instituto de investigaciones de Francia, allá hacen las investigaciones de esta raíz, es un tubérculo muy similar al melloco, y hacen un estudio y determinan de que esta mashua es un producto que, que puede servir para contrarrestar el cáncer. Entonces, y ese es un producto natural de nuestra región andina, empezando desde Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y parte de Colombia. Entonces es un producto nativo, pero que por la introducción, en cambio de productos de fuera, nosotros tenemos ese hábito, ¿qué diría? Esa forma de ser, de valorar todo lo que viene de fuera y lo dejamos lo nuestro. Pero cuando hablo de esto, entonces, del proceso de industrialización, es decir, para la línea, para el sector agropecuario, estoy colocando de ejemplos de que todavía hay mucho más que todavía poder potenciar al sector agropecuario. Es decir, su desarrollo estaría todavía mucho más de lo que ahora es. Y con eso podríamos de pronto a lo mejor generar más fuentes de trabajo, que la gente pobre que no tiene, por ejemplo, hay gente que no tiene acceso a la comida, podríamos estar pensando que podemos dar de comer a mucha más población, con, incentivando, fomentando, desarrollando de mejor manera estos tipos de cultivos que yo solo les puse como ejemplo, nada más. No sé si algunos de ustedes conocen las jícamas. La jícama es una raíz, como una papa, ¿no? Una papa de sabor dulce, pero por ejemplo es un excelente diurético que le sirve a usted, por ejemplo, para lavar sus riñones. Y allí nomás tenemos ya así, en esa línea tenemos, es decir, unos cultivos alternativos que hasta podemos tratar de mejorar hasta el aspecto de la salud, la parte alimenticia mismo y como fuente de ingreso económico. Y viene todavía otra parte más, la ubicación de nuestro país. La ubicación de nuestro país, que está limitando con el meridiano del norte y meridiano del sur, una línea que pasa justamente por nuestro país, dividiendo norte y sur, ha hecho, y se habla entonces, y todo el mundo dice, el Ecuador, el país megadiverso. Un país megadiverso, un país riquísimo en biodiversidad. Todo el mundo lo reconocemos, lo vemos, lo palpamos, lo saboreamos. Pero ¿qué tanto de esa megadiversidad nosotros verdaderamente estamos explotando racionalmente? ¿Explotamos con fines de mejorar solamente la parte económica o estamos explotando también con fines de preservar también ese país megadiverso? Ahí yo les plantearía como interrogante para ustedes. ¿Cuál es esa práctica que nosotros hacemos en cultura en función de ese país megadiverso? Pero antes que me digan nada, antes que me opinen ustedes, yo les pongo aquí este escenario de lo que es el país. En este país nosotros tenemos una ventaja inmensa que otros países, una diversidad climática. Pero esa diversidad climática, perdón, esa diversidad climática justamente nos coloca o nos pone en un escenario súper favorable. ¿Qué tal? Tenemos clima frío, clima frío, clima templado,
clima tropical. Mientras tengamos todo ese tipo de climas, entonces a nosotros se nos facilita tener todo tipo de cultivo desde esas condiciones climáticas. Y claro, entonces muchos de ustedes serán de los cantones de la provincia, ya me van a dar razón de que en cada cantón, por su diversidad de clima, en un mismo cantón muchas veces tienen frío, templado y caliente. Y ahí justamente entonces tienen para producir de todo. En Loja, veamos, por su ubicación climática del cantón Loja, de la cabecera cantonal, usted puede 30, 40 minutos, usted cambia de clima. Se va al Valle de Catamayo. El Valle de Catamayo creo que me olvidé en antes señalar. Es el otro valle que también tiene la provincia. Cambia de clima, usted ve totalmente, cultivos totalmente diferentes a lo que tenemos en Loja y en la cabecera cantonal. De ahí cambiamos a 30, 35 minutos, valles de Malacatz, valles de Vilcabamba. Viajamos por unas horas, Macará, Zapotillo, etcétera. Diversidad de climas y diversidad de cultivos, diversidad de animales que podemos tener. Saraguro, clima frío, Saraguro la parte baja, clima templado, clima cálido, ya Sumatoma está prácticamente a la llegada ya de la provincia del Oro, por lo tanto allá cultivan cebolla, yuca, bueno, en fin, ya, cultivos de clima cálido. Por lo tanto, lo que yo aquí estoy haciendo ver es de que nosotros tenemos la posibilidad entonces de tener una amplísima, amplísima diversidad de producción en la línea agrícola, como también pueden tener en la línea pecuaria. Entonces, con esta diversidad, entonces nos colocan al país en condiciones súper favorables para poder generar el desarrollo nacional. Ahora, de aquí ustedes podrán decir, pero ¿qué pasa? Que verdaderamente no podemos quizá aprovechar de la mejor manera toda esta riqueza. O si estamos explotando, ¿de qué manera estamos explotando? Y yo decía, yo quería plantearles la interrogante a ustedes, a ver qué opinan ustedes frente a eso, cómo lo ven desde la carrera de ustedes, esta potencialidad que acabo de señalar, pero que posiblemente tengan algunas limitantes ya cuando están en manos tal vez de los agricultores. Para no agotarme solo yo hablando, a ver, quisiera escuchar algunas opiniones de ustedes. Cualquiera, alcen la mano y con alguna opinión. Entiendo que todo el mundo está vinculado a la parte agrícola. No creo que estén solamente encerrados, no en el encierro de la cuarentena, sino más bien encerrados sin poder ver más allá de nosotros mismos lo que significa la parte del desarrollo agropecuario. ¿Con quién participamos algunas ideas? Yo creo, ingeniero, que A ver, uno de los factores más importantes del clima es que, como usted lo dice, son variados y ya que si viajamos de un lugar de aquí, por ejemplo, Loja, a unos cuantos kilómetros por ejemplo, allá a Malacate, que no es muy lejos, podemos cambiar de clima ah, y podemos tener otros productos que aquí no se dan y allá sí se pueden dar. perfectísimo, claro. Fíjese que estamos hablando solo a nivel de la provincia y que si hablamos a nivel nacional, Quito, tú vas de un clima tropical, húmedo, también tiene clima totalmente frío, por lo tanto podemos hablar de frutales, podemos hablar de cultivos netamente del trópico, como el guineo, etcétera. Quisiera escuchar otras opiniones, a ver, pero explotamos bien, no explotamos bien, ¿qué hace falta? ¿Por qué el país de pronto decimos, chuta, el país no desarrolla, el país todavía es lento en eso, y nos ubicamos, nos catalogamos como país tercermundista todavía? Yo, ingeniero, le, Tenga la bondad, díganos. bueno,
puede ser por lo que el gobierno mismo no se interesa en el sector agropecuario, no apoya con la infraestructura ¿Mm? para poder desarrollarse. Ya, usted le echa la culpa al gobierno. Bueno, en parte sí diría porque más se adentra en visualizarse como país y no en los recursos que tiene, más o menos eso. ¿Mm? Perfecto. Para alguien más que vaya a intervenir, Yo, ¿será exclusiva responsabilidad del gobierno? A ver, Para, yo pienso que para dejar de ser un país tercermundista se necesita de tecnología, cosa ah, que son tecnologías demasiado caras, que un agricultor normal no puede ponerlas, por lo que necesitaría así como dijo el compañero del gobierno, para poder llegar a salir de esta economía. bueno, son razonamientos, son ideas, son opiniones. Vamos conjugando, demos más opiniones para, a ver, Jennifer, lo escucho. Yo opino y creo que yo opino y creo que así como dice ahí, tenemos la presencia de un clima variado y yo creo ¿Mm? que eso es una de las potencialidades que podríamos aprovechar porque se puede cultivar cualquier tipo de producto. Sin embargo, creo que nos hemos visto en la situación de que muchas veces nos dedicamos solamente a uno, o sea, hacemos lo de los monocultivos y eso solamente como que para explotar y obtener beneficios económicos sin darnos que podemos tener este en este tipo Qué bien, de exacto, ámbito, así mismo es digamos, Jennifer, de así mismo es producción. una práctica de una agricultura que antes estaba diciendo de la agricultura convencional. Otra característica de esa agricultura convencional es ir por la línea de los monocultivos. Eso me olvidé decir y me hizo ahorita, señaló Jennifer con toda propiedad. Los monocultivos y los monocultivos, ustedes van a estar viendo de cuánta incidencia negativa trae sobre la tierra en el manejo de los recursos que tiene la tierra. Entonces, en vez de ser un beneficio ahí, no nos ayuda en esa línea de explotación. Pero bueno, otras ideas más, otros criterios yo más. quisiera participar. Claro, bienvenida. Yo considero que, así como dijo Jennifer, pues tenemos que ver todas estas condiciones que tiene nuestro territorio como una oportunidad para poder crecer y para buscar un mejor desarrollo, pero también deberíamos de aprovechar nuestra formación académica para poder enfocarnos en en los productos, Agroecología. sí, y también apuntar a un desarrollo sostenible que nos permita hacer un uso eficiente de los recursos naturales, pudiendo garantizar que estos no lleguen a su fin. Y pues también coincido un poco con los compañeros de que el gobierno también podría echar su granito de arena y colaborar con los pequeños productores con cualquier tipo de ayuda, especialmente con la capacitación, ya que uno de los principales problemas es la desinformación. Es lo que yo opino. Perfectísimo, Danielita. Creo que unas ideotas, no solo unas ideotas, grandotas. Muy buena intervención. ¿Alguna otra idea más? Andrés Gallegos, ¿qué dice? Yo ya le dije, Inge. Ah, ya, a usted Sí, intervino. A ver, sí. vamos. Estoy tratando de coger si algunos están dormidos. Janet, Janet Hurtado. Janet Hurtado ya se ha ido a hacer la merienda. Ya. Aquí estoy. A ver, Janet. A ver, Janet, usted que ya sus compañeros han ido dando algunas ideas. ¿Usted qué ideas más sumaría a eso? Yo creo, bueno, que como ya dijeron casi todos mis compañeros, yo pienso que también deberíamos de poner, por ejemplo, el pequeño agricultor, debería de poner más como ser, unirse entre varios agricultores y así fijar algún precio para que, o sea, no se desvaloren estos precios. Por ejemplo, los productos de ellos, siempre la gente les pide rebaja. Ah,
y, y yo pues diría que si se unieran ellos y vendieran a un solo precio, yo creo que la gente empezaría a valorar un poco más los productos de ellos. Sí, perfectamente. Mire que usted tocó otro tema muy importante. En la provincia de Loja, sobre todo, no tenemos una cultura organizacional. Cultura organizacional es el tema que nos acaba de decir la compañía. La parte organizativa. En el lugar donde ahorita estoy yo, desde donde yo estoy ahorita impartiendo las clases, se conversa con la gente y no lo ven la utilidad de la organización. ¿Cómo, cómo, cómo ha perdido ese valor de que si el adagio popular, unidos somos más, solos nos vencen fácilmente? Difícil que nos puedan vencer cuando estamos en montón. Y ese montón, hecho montón, se podría luchar en función de precios, se podrían generar, satisfacer las demandas de los propios agricultores para poder hacer la demanda hacia las instancias correspondientes. Ya no solamente sería uno solo el que está pidiendo de que de favor lleguen por acá. Ya organizados es otra cosa, cobra más peso. La parte organizacional para todo, yo creo que es fundamental pensar entonces en estos momentos fortalecer las organizaciones o conformar las organizaciones para poder desde la organización presionar a las instancias correspondientes. Y lo que también nos señaló ahí, sí, o sea, lamentablemente la gente también vamos adoptando determinadas actitudes. Mire que es asombroso lo que va pasando ya con nosotros. Vamos a un supermercado, usted coge las cosas, coge, porque ahí están colocados los precios. Una lechuga vale por decirle $1 ahí, usted cogió eso y llega a la cajera, usted no, ahí no puede, usted no pide rebaja, pero vaya a comprarles a los pequeños productores que con todo su esfuerzo, entonces, si saben de la vida de un agricultor, se te dirían, ese pequeño agricultor que saca su producto a la ciudad, si le dijeron 30 centavos vale esa lechuga, pues de los 30 centavos ustedes le piden rebaja. Esa es una forma, así, modus operandi de nuestra práctica. Y en cambio del dólar que cuesta en el supermercado, usted no, ahí no pide rebaja. Y ese pobre campesino, si ustedes saben de la vida de ellos, generalmente ellos 4 de la mañana ya están en sus actividades, o al menos ya están tomando su desayuno, 5:30 ya están en el campo. Para él no puede decir, sabe que hoy día no puedo trabajar porque está lloviendo. Llueva, haga sol, truene, relampaguee, el campesino está enfermo, salvo que esté ya totalmente grave, que no pueda moverse, quedará acostado en la cama. Pero con todas sus dolencias y todo, pero ellos siguen trabajando. Por lo tanto, lo que usted acaba de decir, realmente esa es una gran realidad de que a los campesinos todavía queremos pagarles todavía el menor todavía, a pagar precios totalmente irrisorios muchas de las veces. Pero bueno, para tratar de rodear todas estas expresiones que ustedes han dado, alguien dice, debería el gobierno. Yo diría, si del gobierno esperamos, nada de llegar. Yo creo que ahí, topando la parte organizacional, es deber, jóvenes, ustedes como profesionales que van a hacer, es deber de toda la sociedad, de todo ciudadano, exigir nuestros derechos, exigir los derechos que a nosotros nos corresponden. Tenemos que arrancar que por ley, por derecho, nos asisten también a todos por igual. Por lo tanto, esperar, ustedes saben que muchas veces se llenan los papeles de oficios, pero eso muchas veces no tiene eco. Muchas de las veces la gente tiene que levantarse, tiene que sublevarse para poder exigir los derechos. En estos momentos mismos,
ya están en la capital, están en las provincias levantándose la gente para exigir sus derechos, para exigir a un gobierno, por ejemplo, que luchar contra ese fenómeno que ya viene a ser un cáncer en el país, el fenómeno de la corrupción, y que esas medidas económicas no sean en contra de la gente que menos tiene, porque esas medidas afectan, asfixian la economía, la posibilidad de poder sobrevivir de los sectores los que menos tienen. Pero el gobierno, en cambio, a la gente que más tiene, esa gente que más tiene, muchas de las veces esa gente no tiene sus dineros depositados aquí en el país. Toda su fortuna está depositado en el exterior. A ellos se refiere. No es que estamos refiriéndonos a aquel campesino que tiene una chocita pequeña y el otro que tiene una casita de 2 pisos. No, no, esa no es la diferencia. La gente que tiene el poder económico, está influenciados con el poder económico y político, ellos están gozando de todos esos dineros en el exterior. Ya las bancas de acá nacionales ni siquiera avanzan a darles guardando ese dinero. Pero ellos lastimosamente no están aportando como deberían de aportar, porque para que tengan eso, nos han sacado a nosotros mismos. El gobierno nacional les perdonó más de 4.000 millones de dólares solamente a la banca privada. ¿Por qué tuvo que perdonarlos? ¿Por qué las deudas de los campesinos, que en algunos casos son 200.000, 500.000 dólares, ¿por qué no los perdonan también a los campesinos que perdieron muchas veces por las inclemencias del tiempo? No llovió o llovió demasiado. A ellos no les consideran esas situaciones. Y a ellos, a los pobres campesinos, no, las medidas económicas van a afectar en mayor dimensión. Entonces, esto creo, digo, este aspecto nos sirvió para poder conversar. Veamos aquí cómo van desarrollando los diferentes sectores. En color, fácilmente nosotros podemos ver, y dice acá las empresas en Ecuador por sectores económicos. El 38.9, cerca del 40% de las empresas en Ecuador son de servicios. Los servicios, sí, inclusive aquí ya vamos a definir qué son servicios. Entonces, en el asunto de los servicios, por ejemplo, me adelanto en señalar el asunto de los servicios. Gozamos del asunto de la telefonía celular, por ejemplo, en estos momentos, que es necesario, no lo niego, pero también hay cosas fantásticas de que uno se asombra. ¿Cómo nos han metido a la cabeza de que el celular tiene que ser indispensable para podernos ubicar como gente que estamos ya desarrollados en nuestra economía? Gente que reciben el bono, que dejan cualquier cosa, dejan de comer y van a ahorrar, pero la cosa es que tienen que tener el celular a la mano. En algunos de los casos, cuando yo he visto, yo tengo un celular sencillito nomás, ¿no? Sencillito. Pero yo he visto más bien gente que está cobrando el bono, tienen mejor que el mío. Les digo, miren cómo nos metieron a la cabeza de que así tienen que ser las cosas. Si yo dijera, si tenemos que pensar en el desarrollar un país, yo digo, yo primero dejar esos bienes por un momento, que no voy a morir si es que no me comunico, ahorraría un poquito y tengo una base para empezar a desarrollar mi economía. ¿O no les parece que así fueran las cosas? Entonces, ese sector, ese sector, dice, es el que más ha desarrollado en el país. Y claro, aquí tiene una explicación. Cuando hicieron ya una encuesta, ¿cuántos celulares, cuánta gente tiene los celulares en el país? Imagínense, en esos momentos ya pasamos estamos hablando de cerca de 18 millones de habitantes en el país. Para sorpresa de ustedes, los 18 millones están incluidos desde los niños, desde los que apenas están naciendo, ya están incluidos ahí, por eso estamos cerca de 18 millones de personas, cerca de 18 millones. Pero en la encuesta que sale, cada persona tiene 1.5 celulares por persona. Imagínense
Tenemos saturadísimos, las personas estamos con esa bendita tecnología. Por eso es que entonces este sector es el que más ha desarrollado en el tipo empresarial. Un poquito más bajo tenemos el sector de la, en azul, entonces situación de los servicios, el tomate de las industrias manufactureras está más o menos con el 8.63, el color medio tomate que es de la construcción apenas el 3.5% y es el sector que también genera fuentes de trabajo. En el comercio apenas estamos con 8.6. La agricultura, ganadería, desarrollado como tal apenas con el 10.6, cuando debiera ser totalmente diferente. Deberíamos nosotros estar este pastel copando la mayor parte del tiempo, el mayor tiempo del espacio, pero no lo es así. ¿Qué son bienes y servicios? Y con esto termino, para que no se me canse, pero hagan el esfuerzo de entenderlo bien. Bienes y servicios son mercancías, objetos y actividades que buscan satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, estos son el resultado de un proceso productivo realizado especialmente por agentes económicos. ¿Cuál sería la principal diferencia entre bienes y servicios? Que los bienes, ¿qué es un bien y qué es un servicio? Entonces, los bienes son de carácter tangible. ¿Qué es lo tangible? Lo que usted puede, un objeto, lo que usted puede topar, puede ver la forma, su peso, etcétera. Eso es lo tangible. Entonces, un objeto, una mesa es una cosa tangible, esto tiene forma, etcétera. Pero, pues sean objetos, dice una mercancía, mientras que los servicios son intangibles y se definen como una actividad proporcionada por un prestador de servicios. En la figura, creo que nos puede ayudar a definir esto. Solo bienes, por ejemplo, acá tenemos en esta figura ahí, son objetos, sí, estos objetos, por ejemplo, que todos los días estamos ocupando en la mesa. Pero ¿cuándo viene a ser un servicio? Cuando acá tienes una persona que te entrega el hecho de entregar a la comida, no la comida como tal. Ese traspasar, de ir llevando la comida, esa persona está haciendo un servicio de entregarte la comida. En el acto del servicio como tal, no como persona ni la comida misma en sí. La comida en sí es un bien. Ahí tú ves, hasta saboreas. Entonces es la comida misma como tal. Como digo, solo la comida no es como tal solo un bien, y el hecho de que este señor va caminando hace un servicio. Puede ser solo servicios exclusivamente, como en esta siguiente figura, un grupo de llaves. Con las llaves hace un trabajo sobre otro bien, que es un vehículo, pero ¿cuál es la persona que hace este servicio? El acto de hacer la reparación, un servicio. Una asesoría que te va y te dicen cómo tienes que sembrar, etcétera. Ahí el acto de esa capacitación que te dan son palabras, son expresiones, por lo tanto no es un objeto lo que está llegando a ti, es un conocimiento el que está dentro de esta asesoría, por lo tanto no es un objeto, es una cosa intangible, y eso es lo que se valora como o se cataloga como servicio. Entonces, ojalá en esto hayamos quedado claros lo que son bienes, lo que son servicios. Hemos dado todo un recorrido para poder ir manejando este tipo de conceptos, que son conceptos básicos en esta asignatura que tenemos que estudiar. Por el momento vamos a quedar hasta todos se han ido. Nadie dice o continuamos. Ahí nomás. ¿Ya están cansados o no? Nadie dice nada. Un poquito ya estamos agotados.
un poquito. ¿De mañana también tenían clases? Sí, hasta las 12:30. Ah, también tenían. Bueno, entonces hasta ahí vamos a quedar. Sí, está Y bien, ya David. seguimos. Perdón. A ver. Dígame, ¿alguien estaba para...? A ver, ¿alguien quería hablar? Creo que han estado activado el Creo micrófono. que ha estado nomás, activado ¿o el no? micrófono nada más, sí, seguramente. Bueno, entonces ya muchachos, entonces hasta ahí. Luego seguimos con otros conceptos más todavía que son la parte de inicio, de entrada a la asignatura y luego ya hemos de ir avanzando paulatinamente.